corazón y flores a mi sentimiento. Florece mi arriate como florece prima mi pecho. Las flores de mi querer, que los quereres de mi cuerpo, que con agüita clara voy regando la sal de los tallitos nuevos. Ay, 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 son fuentes tu beso, que con los labios tuyos, que con los labios tuyos llega a mi cuerpo. Y con abril llegó la primavera, y con la brisa fresca olor a flores nuevas. Y está en el cielo y en el azul no es igual, los pajarillos vuelan al son de su cantar. La primavera llegó, que sí que no, que dio color a mi corazón y flores a mi sentimiento. Bueno, pues mi nombre es Sebastián Fernández López y bueno, desde muy pequeño, pues muy pequeño, mi afición era el ganado bravo. Mi casa, mi padre tenía una punta de cabras. Desde muy pequeño empecé con el tema de las cabras, algo que me sigue gustando sobremanera. Las he tenido de hecho hasta no hace muchos años, unas pocas, y con 16 años empecé a trabajar en la ganadería brava, donde trabajaba mi padre, que era guarda de las fincas. El dueño era Primitivo Valdeolivas, una familia que ya falleció hace, pues creo que fue en el año 67, 68, y yo empezaba a trabajar en esa ganadería. De aquí, de la finca de Pedro Tito, que era donde estaba mi padre, donde nosotros residíamos, la ganadería entonces estaba de agosteadero en una finca término de Almuradiel, que se llama la Casa de la Fuente, y allí con una talega de cuadros y 2 mantas fui yo a parar a dormir allí en una tienda, que era lo que de la finca había entonces, con 2 hombres mayores que había, de los que yo empecé a aprender y a trabajar en esto. Cuando se pasaron, debió de ser el 68, en el 68, el 70, compra esta ganadería, la compra Jiménez Pascual. Estábamos en esta ganadería de Valdeolivas trabajando 5 personas y bueno, pues la compraron sobre el mes de noviembre, y la consigna era que estábamos trabajando todos en ese puesto, aún cambiando de prensa hasta septiembre. Y luego el único que siguió trabajando con quien adquirió, que era Jiménez Pascual, fui yo. Ahí estuve 8 años hasta el año 78 en esta ganadería. En el 78 me vine con la que he terminado el trabajo, que ha sido Roque Jiménez, y bueno, pues ahí he gastado, pues yo creo que, vamos, lo mejor de una vida. Tendría entonces 28, me parece, 27, pues toda una vida he dedicado a esto. Lo mío ha sido vacacional, porque yo pues creo que fue el año 69, me llevaron una ficha para rellenar para entrar a trabajar en FENSA, en Carolina. Fue un momento que la Carolina se vino arriba, montaron ahí cosas de electricidad de coches. Yo tenía 2 primos hermanos trabajando ahí y ellos se encargaron de llevarme la solicitud y no la cogí, porque a mí mi ilusión era
y al cabo de los años hoy pues no estoy arrepentido de nada. Es con lo que he disfrutado. He tenido la suerte, porque es una suerte, que para quien he trabajado me han dado autonomía propia, que yo eso es algo que valoro muchísimo. Mi criterio siempre se ha tenido en cuenta, el manejo de los animales ha sido único y exclusivo mío. Si me he equivocado me he tenido que después enderezar y ya está. Entonces creo que vamos, y de hecho hoy voy al campo porque tengo la suerte y el reconocimiento del quien es el dueño de la ganadería. Ahora mi hijo está trabajando en la ganadería y entonces pues todavía participo y disfruto. Me gustan los toros bravos, los perros y los caballos, la trilla y la sementera. Seguiré siendo de campo hasta el día en que me muera. Recogiendo la cosecha, vinieron a visitarme. ¿Dónde me andas perdido? En el campo empedernido, si solo tiene los 30 y los hombres de tu edad disfrutan las discotecas. Me dijeron tantas veces, deja ya el gargo y la liebre, que tu vida es muy aburrida, derrumba ya los pesebres donde las vacas comían. Me gustan los toros bravos, los perros y los caballos, la trilla y la sementera. Seguiré siendo de campo hasta el día que me muera. Para sacar las manos por arriba. La primera locomoción fue el carrillo de mano. El carrillo de mano y el lomo. Era lo que había. Luego, por si tenía, eso es todo lo que estaba cercano a lo que es la nave, donde estaba el almacén de pienso, pues el carrillo. Lo que era más lejos, pues la albarda y en la bestia. Eran tiempos en los que las horas no se contabilizaban, se tardaba más, pues se hacía todo. Muchísimo más duro. Lo que pasa es que no se hacía. Hombre, en mi caso concreto, por ejemplo, pues claro, era una época en que yo era joven, que podía al menos las cosas y era ese, el mecanismo era ese, pues entonces lo malo sería tener que darle la vuelta a eso ahora, eso sí va a ser complicado ahora. Antes cogía y tenía importancia que el vaquero fuera conocedor es que fuera fisonomista, conociera los animales. Hoy eso no es imprescindible porque ha venido ya, no digo con la tecnología, porque eso es una cosa manual, lo de poner crotales, pero una identificación que eso ya no obliga a la persona que está a cargo de eso, no lo obliga a conocerlo, porque va a mirar y ya está. Entonces, al oral que sí se preciaban, pues entonces tenía que hacer un ahijado. Y un ahijado es que veías un becerro y tenías que saber la madre quién era. Hoy, como resulta que cuando nace legalmente debe, no sé si son entre una semana o pocos días más, tiene que tener un crotal puesto en la oreja, pues a partir de ahí eso es lo que va mandando, eso es lo que... Hay los que corresponden, eso se llama el guarismo es el año. Entonces, si la paridera empieza en septiembre y acaba en mayo, que generalmente acaba antes, pues entonces todos esos son de la misma camada, con una oscilación a lo mejor entre que uno lo puede errar a lo mejor con 8 meses y otro lo hierra con 4. Yo vine a esta finca, mi padre era guarda, mi abuelo ya se crió en
esta finca. Mi abuelo era lo que se llamaba entonces gañán. El gañán era el mulero de vacas, el que arreaba vacas, labraba con vacas. Luego ya mi padre, cuando se casó, al poco de casarse, como esta familia, Primitivo Valdolivas, tenía 6 fincas en aquel momento. Hubo una finca que la arrendó, que se llama El Hueco, en el camino de Carolina, la arrendó de caza y lo llevó a mi padre allí y estuvo 12 años de guarda de caza allí. Y volvió aquí a esta finca, aunque él se había criado aquí, y cuando mi padre volvió aquí, yo tenía 7 años. Y a partir de los 7 años, pues bueno, pues a lo mejor de verano he estado en otra finca, he estado en distintas fincas, porque estas familias siempre han estado de alquiler. Es muy sacrificado, ahora lo piensa al pasar de los años y es muy sacrificado. Lo que ocurre es que las cosas han cambiado tantísimo, pero en aquel momento pues se decía aquello, es que es lo que hay. Yo he echado de comer a los animales pues con una bestia en el año 78, que fue cuando me incorporé a esta ganadería, pues estábamos en una finca que donde estaba el almacén, donde les tenía que echar de comer a las vacas, había un mínimo de 3,5 kilómetros o 4 por un terreno muy quebrado, trabajoso, con una bestia cargada, una yegua cargada de alfalfa. Tuve que improvisar un almacén rodeando unos árboles, unas encinas, para ir acumulando, dando viaje y acumulando. Entonces era muy, muy trabajoso. Lo que pasa es que, bueno, con ilusión, juventud y ganas, pues todo eso se superaba. Y sobre todo, pues era lo que había. Había gente que estaba en una posición, estaba más cómoda en la finca, pero estaba una familia que no ha tenido finca en propiedad nunca, entonces eso ha obligado a estar rotando a veces en una finca, en otra. Y claro, eso se hace más penoso, pero repito, con la ilusión, la afición, no ha sido algo que haya sido excesivamente trabajoso para mí. Toda la procedencia era Rodríguez Babé. Este hombre compró un lote de vacas a Rodríguez Babé junto con el hierro. Las vacas las fraccionaron. Cuando este hombre quiso comprar ya habían vendido 2 lotes, pero ningún lote llevaba hierro, porque estos eran ganaderos que tenían otras, lo que hicieron fue sumar a lo suyo. Y este hombre compró el hierro, el derecho de hierro, y entonces, pues en esa época, un pelín después, o quizá en esa época, había ya los taurinos hablaban en el lenguaje, decían que el heral tenía que tener 2 montones, y los 2 montones eran que tenían que tener 200 kilos a la canal, y esto era muy pequeño. Esto hablaban de que era desde su antepasado, una ganadería que para la muleta era muy buena, lo llamaban, decían que era muy muletero, pero era muy pequeño y muy poca cara. Entonces los 200 kilos no les podían entrar, es que no les entraban. Entonces este hombre, en aquella época, Samuel Flores estaba muy en boga, todo el mundo, muchísima gente tenía sangre de Samuel Flores, y entonces
echó 2 toros de esa procedencia. Hubo 2 toros, pasaron la ganadería, que le dieron chasis, lo subieron, dieron cara, mucho volumen, eso unido, esos toros unidos a una buena alimentación, pues en 3-4 años hubo una transformación, la ganadería se hizo muchísimo más grande, y claro, eso desde esa época al cabo del 70 que empieza a funcionar la ganadería, con ese cambio, pues en media docena de años se transformó y claro, han ido pasando los años y se puede decir que hoy es un encaste propio, con unos orígenes, pero un encaste propio, ya con la personalidad que cada uno le ha ido dando, y la ganadería sí ha seguido. Esto es una moneda que la tiras para arriba y puede salir cara o cruz, en lo que es mejorar o no mejorar. Partícipe, pues claro, me siento en cuerpo y alma partícipe quizá de malo y de bueno, de todo. Y me he involucrado de manera total. Yo concibo el mundo de los toros, el espectáculo de los toros es un espectáculo. Y como espectáculo, ¿qué es? Tiene que tener emoción. Y hoy por hoy yo lo veo que está llevado a un extremo que todo sea perfecto. Y entonces esto no puede, yo no lo veo bien, porque esto aburre a la gente, porque si de antemano sabemos que hay un cartel con 3 toreros, Pedro, Juan y el otro, y la ganadería de fulano, salvo fallo a espadas, sabemos que van a cortar las orejas teniendo el dato de que es en tal plaza, con las exigencias y tal y tal. Podemos adelantarnos a lo que va a ocurrir, y eso es un aburrimiento, eso es malo. El toro tiene que ser bravo y tiene que ser exigente, pero no puede ser bobo. Si es bobo, se aburre todo el mundo. Y yo creo que está ocurriendo un poco. Lo que pasa es que, claro, todo tiene su explicación. Si la gente va y resulta que montan una feria de un pueblo, no sé, por decir algo, de 30 a 40 mil habitantes, tiene una feria de 2 corridas de toros nada más, hay una corrida que es un poco turista, para aficionados, y una de las otras. Y resulta que la gente va a ver al torero, no va a ver la ganadería, pues entonces no es fácil de cambiar. No es fácil de cambiar porque el que vive de esto montando toros, el empresario, va a asegurar de que va a ganar y va a llevar al torero que lleva gente. Pero nos estamos olvidando de que esto es un espectáculo de emoción. Y entonces el toro tiene que ir al caballo, ser bravo en el caballo. Y eso está salvo determinados sitios, en alguna corrida concurso, y por algún otro sitio puntual, pues lo están convirtiendo en un puro trámite. El aficionado lo han enseñado a ese tipo de perfección, y la perfección en los toros no puede existir. Toro sale y sale como sale, y el torero tiene, es que yo creo que es lo que ha ocurrido, el ganadero ha adaptado el toro al torero, no al revés. Y yo creo que el torero debe de estar preparado para torear lo que sale, y variedad de encastes, porque cuando un torero sabes que tiene muy pulido su oficio, tiene una técnica perfecta, tiene los toros en la cabeza, y además le están buscando toros que el 70% van a investir de esa manera que necesita el torero para que su listón de altura no baje. Porque claro, si ese torero no le exigen y está cómodo ahí, pues claro, no va a coger lo otro, pero lo otro hay que cogerlo también para que esto, si no, pues a la larga, no sé, los toros, si no terminarán toros donde únicamente sea protagonista la gente, en los pueblos, los encierros, el bobo al carrer, tal,
que eso participa la gente y da la sensación que se mantiene más, pero en la corrida de toros, como no le den otro tipo de chispa, pues yo creo que este año, que esta temporada que ha pasado, había hambre de toros y andan muchísimos toros, pero las corridas de toros hay ferias donde importantes no se han llenado con las figuras del toreo y ha habido alguna corrida menos de las que solía haber. Entonces algo está ocurriendo que no va bien. Hombre, es muy difícil que a lo largo de los años no tener percances es inevitable. Yo creo que quien trabaje al lado de esto, pues bueno, si estás trabajando toda tu vida o prácticamente casi toda tu vida, es muy difícil que te escapes. Entonces, pues yo sí tengo un problema, el más serio que he tenido, que he arrastrado a lo largo y todavía, pues bueno, una caída de un caballo fue lo que más me marcó cuando era muy joven, pues con 17 tendría. Me cogió un caballo debajo, me partió el fémur. Y bueno, aquella época no eran las cosas como hoy, ni la seguridad social, ni la misma preocupación. Y bueno, a mí me llevó mi madre, recuerdo, me llevó al médico y dijeron, nada, ha tenido ahí una lesión, pero eso, que haga bicicleta y ande. Y bueno, eso me ha llevado a acabar con una prótesis de cadera y tener un poco de, utilizando la palabra, penaero un poco, y muy arrastrapaleta. Al final me operé y operado estoy. Después cogerme animales, sí, me han cogido 2 o 3 animales, pero una vez una vaca me cogió y bueno, tuve que ir al hospital, me cosieron y eso ni me dejó secuelas y de otro tipo tampoco he tenido. Y los caballos, se puede decir que a lo largo de todos esos años, los caballos que ha habido en la finca, prácticamente los he hecho yo aquí, todos. Sí, y los caballos, pues bueno, pero es que eso era la herramienta y era entonces algo, y mucho más si te gustan, es menos trabajoso y prepararlo y ponerlo, pues una herramienta de trabajo, ponerla. Y con los caballos he disfrutado, la verdad es que he disfrutado, he tenido algún rato amargo porque hay animales que costaba ponerlos en ese punto y que caían, te derribaban, ¿no? Pero bueno, era aquello de caer y levantarte y seguir con ellos y al final a base de trabajo, pues casi todos han terminado sirviendo y de hecho yo he tenido un par de caballos, he trabajado con un par de caballos con los que he disfrutado muchísimo. Sí, las cabras es que dicen que lo que se mama dura, entonces se puede decir que mi padre nos casó con las cabras, nos casó con el dinero que hacía de las cabras. Y yo desde muy pequeño al lado de las cabras, porque yo pude estar de cabrerillo, como se decía entonces, una figura desaparecida, pues yo desde no tenía los 10 cuando ya aquí había, entre el otro encargado que había, Rafael y mi padre, pues no sé, eran 160, 170 cabras, y eso es con lo que yo empecé a tener responsabilidades hasta que me fui a la finca que he dicho, ya con el ganado bravo, con 16 años, o sea que estuve y me gustaban muchísimo y al final mi padre las quitó, yo me caso y me quedo con algunas, incluso las incremento y las he tenido hasta que el estado físico y ya cuando empecé a tener ya más problemas, una cabra que la tiene suelta necesita una serie de cuidado, de fortaleza para hacer las cosas y termina quitándolas, pero sí es algo que me gusta muchísimo. Los concursos morfológicos, pues a Carolina, pues solo hubo un año de un segundo premio, los demás todos han sido primeros premios, sí, yo si los contara no lo sé, ya con algunos me he cansado y no sé ni dónde están. Pero sí, también por ahí con eso he disfrutado, porque las cosas, y sobre todo las cosas del campo y el ganado, no es el valor, es lo que te hagan disfrutar, lo que tú sientes al lado de ellos, y entonces eso sí es verdad que no tiene precio. Sí, está mi hermano actualmente, el mayoral de los Ronceles, llevaba ahí ya, pues no sé, yo calculo que desde el 82, 83 está en esa finca, hoy el mayoral, como esa ganadería la dividieron, lo que era Jiménez Pascual lo dividieron,
y él está con una de las partes. O sea que ya en mi generación, ya sí tengo un hermano y luego mi hijo, a jubilarme yo, pues está aquí en la ganadería. Mis hijas se vienen, cogemos y hacemos un arroz y yo sigo absorbiendo todo esto del campo de una manera todavía bastante directa y lo disfruto. La escuela yo no la he pisado, sí he hecho de esponja. Yo quizás mi fuente más importante si tengo alguna cultura, se la debo a la radio. La radio ha sido mi compañero en mi subconsciente, haciendo algo siempre ha estado la radio. Yo he ido con un caballo y he llegado al transistor colgado, pero no una temporada, años. Cuando las vacas se guardaban, cuando las vacas no había alambrada y te ibas a un agostadero y estaba el olivar, estaban los melones o lo que hubiese, ya había que guardarlo. Mi compañero era la radio. Bueno, como final, pues un saludo a los asiduos a Radio Loma, que entre ellos supongo que habrá gente que me conoce y yo a ellos, y vamos con la afición que no la perdamos, vamos a seguir con esto para adelante y sobre todo con la pureza.